Buenas noches desde aquí de Caracas. Para mí un honor de nuevo ser invitado para participar del grupo de hermanos que han sido invitados para tener ejercicio en esta ocasión con la Asamblea de Cumarebo y otras que serían las responsables de esa conferencia en este tiempo. Estamos agradecidos al Señor por su fidelidad, por su poder para guardar a su pueblo. La asamblea estaría cumpliendo 74 años y la mayoría de los que el Señor nos permita participar en estos mensajes, empezando por el que habla, yo todavía no había nacido. Es un enorme privilegio pisar terrenos donde los santos tuvieron en su vida el ejercicio para sembrar la buena semilla y ver un fruto que ha agradado a Dios por tantos años. A Cumarebo, a Coro, a las asambleas de Punto Fijo, a Tocópero, Pueblo Nuevo, Mirimire y todas las asambleas del estado Falcón, todas las asambleas de Venezuela, a todos los hermanos en Venezuela y fuera de Venezuela, y en sí al resto del mundo. La palabra de Dios no tiene barreras, no tiene fronteras. La palabra de Dios es la vida realmente que sostiene al universo. Quisiera, si hablar de titular, hablar del Señor y de su pueblo. Y para ello vamos a leer en el libro, en el Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y pasemos al libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y a la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al momento yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Estas dos porciones me ha hecho pensar, pues, en hablar del Señor y de su pueblo, en ese caso tomando este libro, el Cantar de los Cantares, de poema hebreo, que de mucho nos puede dar luz del Señor y la Iglesia. Me llama la atención que en este capítulo 5 alguien ha dicho que es donde se encuentra la esfera más trágica de todo el Cantar de los Cantares. Ahora, ya dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Y ella misma puede decir la voz que oía, el llamado que el Señor le hacía. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Un lenguaje, todos estos términos de conquista, de afecto, de cariño,
de amor. Sin embargo, lo que encontramos en el versículo 2, yo dormía pero mi corazón velaba, revela la condición en la que estaba la esposa. Y eso nos hace preguntarnos cómo estaremos nosotros, mayormente en este tiempo, sin congregarnos, sin juntarnos para alabar al Señor, para adorarle en su presencia, para orar juntos. ¿Cómo estaremos? Que el Señor en su gracia nos guarde y que no sea esta la experiencia que encontramos pues en esta porción. Yo dormía pero mi corazón velaba, y eso revela que mientras hay un sueño que puede embargar al creyente, a la iglesia, a la familia cristiana, Dios en su fidelidad nos habla, y sin embargo el sueño que nos puede envolver no nos deja responder. Esperamos que la experiencia de este ejercicio espiritual venido de la palabra de Dios, utilizando canales que Dios tiene, sea para levantarnos, darnos nueva fuerza, alegría en el alma, en el espíritu, permitirnos glorificar su nombre. Entonces, la voz empezaba, ábreme. ¿No será esa la voz que me toca a mí? Que pueda abrir el corazón, que pueda abrir mi alma, que pueda estar despierto, que podamos estar de pie esperando a nuestro amado Salvador. La voz de Él es dulce y apacible, paloma mía, perfecta mía, que esos son una voz que atrae, que embarga el corazón, que nos compromete con Él por su misericordia. Esperamos que el Señor en su bondad nos hable, y animamos a todo el pueblo del Señor y fuera de Venezuela, nuestros hermanos que están lejos, en cualquier parte del mundo, que su palabra nos alcance, que podamos tener esa experiencia aun cuando sepamos que estamos dormidos, podamos conocer de su fidelidad y de su voz llamándonos. Pero no pienso tomar mucho tiempo, así es que me llama la atención cuando encontramos en el Apocalipsis, en el capítulo 4, la puerta abierta. En los primeros capítulos de este libro encontramos 3 puertas abiertas. La puerta de la oportunidad. Lo encontramos en el capítulo 3 y el versículo 8. Entonces, el Señor dice a la iglesia de Filadelfia: y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, es la puerta de la oportunidad. Y animamos no solamente al pueblo del Señor, sino a tantas personas que pueden oír este mensaje, que lo oyen en familia, que lo hacen en Venezuela, o en Perú, o en Chile, o en cualquier parte de Ecuador, donde esté ese pueblo amado. Queremos, Señor, que el Señor mismo hable a su pueblo redimido y que tengamos para el Señor una respuesta. Entonces, en el mismo capítulo está otra puerta, y esta es la puerta del corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Capítulo 3 y el versículo 20. Y esta es la puerta que podemos abrir o podemos dejar cerrada.
Llamamos a los responsables del Evangelio en cualquier parte donde se encuentren a responder al llamado del Señor. El Señor es digno de atender a su llamado. Entonces, cuando llegamos al capítulo 4, entonces es la puerta de la revelación. Miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Qué interesante, algo tan glorioso. Se estaban culminando esa fuente de luz que se había iniciado en el primer libro y se estaba llegando ya al final para abrir las puertas del glorioso trono de Dios, aquel sublime, aquel más alto que los cielos. Entonces, cuando el apóstol Juan ve esta puerta, ya él ha visto lo que el Señor le ha mostrado. Entonces, en el pasado, en el presente capítulo 2 y capítulo 3, las cosas del presente que tenían que ver con la presencia misma de la iglesia, el Señor tratando con el mundo a través de la iglesia, hasta que el sacerdote rasgó sus vestiduras, hasta que el Señor culminó su obra en la cruz, para que cesara el sacrificio de animales. Todo había terminado. Se había hecho presente el Cordero perfecto. El pueblo había despreciado al Señor y todo había cambiado. La gracia de Dios se había derramado y en Mateo 11 y 28 hay un llamado a todos los pueblos del mundo. Entonces, el presente tiene que ver con la presencia misma de las iglesias y encontramos en este libro la forma como el Señor ve a ese pueblo, a ese cuerpo por el cual Dios trata con el mundo. Y es interesante que el Señor nos ayude a cada uno muy personalmente en cualquier parte donde estemos, porque la sal de la tierra es el pueblo del Señor. La luz que puede dar con el Señor es la que el creyente puede dar con su vida. Somos, por el Señor, se nos ha permitido ser los portadores de un mensaje glorioso que el resto del mundo debe oír y debe aprender. Para eso el Señor ha levantado dones, predicadores, maestros, consejeros y todos ellos para que el cuerpo nazca, crezca y sea presentado en el tiempo que el Señor permita que su pueblo sea llamado para ir a la presencia del Señor. Entonces, en el capítulo 4 tenemos entonces el tiempo por venir. Entonces, aquí encontramos las revelaciones y esta es la puerta que encontramos en este capítulo 4, cuando el apóstol empieza a recibir las revelaciones que Dios tiene para su pueblo, dejarlos con ellos y esto transmitirlo. Debemos estar pendientes de la venida del Señor y lo que vamos a hacer debemos de hacerlo porque es el tiempo que estamos viviendo puede ser el último tiempo. Debemos decir que estamos hablando de un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y aquí tenemos la experiencia pues del apóstol cuando el Señor le llamó.
Y aquí encontramos parte de la actitud que nosotros debemos de aprender. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Qué experiencia tan gloriosa. El apóstol en un instante ya estaba en la presencia del Señor, contemplando. Pero es interesante para nosotros. Dice, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, por experiencia propia, y esto es para que tengamos el ejercicio de estar en la presencia del Señor, oyendo al Señor. ¿Quién va a dar inicio a una conferencia? ¿Quién va a subir primero? ¿Quién va a subir después? Y así estamos pensando quién lo va a hacer. Pero dice, la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo. Era una voz para que se oyera. Y el mensaje fue personal para Juan, como será personal para cada uno de nosotros. Hablando conmigo, dijo, sube acá. Y esta voz es una voz potente para despertarnos, para levantarnos, para ayudarnos. Entonces, Él tiene un propósito definido. Te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahí se inició un plan de revelación que si nosotros no tenemos conocimiento, eso se debe a nuestro poco ejercicio. Pero quedó escrito todo lo que Dios quiso revelar para que la iglesia tenga claro entendimiento con cada uno de sus miembros del plan que Dios ha trazado desde el principio hasta ahora en el presente y hasta la eternidad. Estamos hablando de un Dios todopoderoso y en sus manos está el control del mundo y la eternidad. Yo espero con esto pequeño mensaje que podamos ser animados, que estemos pendientes, que no nos suceda como en el Cantar de los Cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba, porque el Señor nos pide a nosotros todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, por no estar despierta completa y el corazón nada más velando. Entonces el Señor le llamaba con tantas voces dulces para conquistarla, pero ella dormía. El Señor nos ayude, que podamos tener en los tiempos oscuros que vivimos, de estar despiertos y de esa forma estar esperando la venida de nuestro amado Salvador. Esperamos que el Señor nos ayude y que este ejercicio bíblico nos logre a todos, nos alcance a todos para el Señor y podamos identificarnos con aquel que le alcanzó la noche para que a nosotros nos alcanzara la luz, que padeció lo indecible, que ni siquiera pudo en aquella noche tan terrible, aún los que estaban cerca de él, en quienes él depositó su confianza, ellos no pudieron estar despiertos cuando el Señor gemía en la presencia del Padre para llevar a cabo la obra más gloriosa que alcanzaría la victoria para la eternidad, y que cada uno de los pecadores que quisiéramos vencer podíamos lograrlo en esa victoria que Él alcanzó sobre las potestades, sobre las fuerzas del mal, para que haya en nosotros
nuevas fuerzas, naciendo en Cristo, podamos vencer en cualquier circunstancia, porque Él es el Dios del pasado, del presente y de la eternidad. El Señor bendiga su gloriosa palabra. Amén.